Dios. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el capítulo número 18 del libro de Salmos. Esta tarde, un saludo a todos los que nos sintonizan en este momento, en este lugar, y también lo que lo están haciendo en otras partes y lo que lo harán posteriormente. Capítulo número 18 del libro de Salmos. Vamos a leer esta tarde. Cuando usted lo tenga, da un fuerte amén. Dice el capítulo número 18, dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas y nube de los cielos, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Amén. Amén. Vamos a tomar nuestros asientos, hermanos. En este capítulo número 18, hermanos, encontramos la conclusión de este hombre de Dios, David. Esta es una de muchas conclusiones que él llega David camina sobre su vida y empieza, usted recordará, todo lo que él vivió, empieza a crecer, empieza a desarrollarse. Entonces, a medida que él fue enfrentando experiencias, en la Biblia encontramos ciertas conclusiones a las que él llega. Estaba recordando, por eso me quedé un poco callado, referente a lo que significa una conclusión y lo que significa una opinión. Muchas veces las opiniones son hechos, usted ha escuchado esa palabra, son hechos que no han sido probados, para que lo entendamos.
O sea que realmente son sometidos al fuego y probablemente haya una conclusión referente a esa opinión. Entonces, David, en la Biblia encontramos muchas conclusiones que lo que significa que ya son hechos probados, con experiencias que se desarrollaron. Y entonces, él como autor de muchos versículos en la Biblia y capítulos en la Biblia, entonces llega a una conclusión. Entonces muchas veces nosotros tomamos un criterio de opiniones, tomamos un criterio de hechos no reales o de especulaciones, que no está mal, pero en este caso encontramos aquí una conclusión, una de muchas conclusiones que David hace en la Biblia. En el capítulo número 18, acá encontramos que una de las conclusiones que él hace, usted conoce la historia de David, toda la experiencia que viene teniendo desde pequeño, todo esto. Y entonces dice aquí en el capítulo número 18, primer versículo, dice: te amo, te amo. Es una primera conclusión que él hace él. Te amo. Entonces él llega a la conclusión y dice: debido a todas las experiencias que él estuvo involucrado, entonces él llega a la conclusión de amar a Dios. Ahora, esta primera conclusión que él hace y dice: te amo, oh Jehová, es producto de la mayor parte de experiencias que él había venido teniendo. Y en todas estas experiencias él empezó como a encontrar ciertas variables que funcionaban. Porque uno en la vida empieza como a utilizar ciertas variables, ciertas ecuaciones para ver qué tipo de resultado vamos a tener. Entonces David empezó a usar muchas variables y se dio cuenta que esas variables que él utilizaba le tenían un resultado muy positivo. Entonces él empieza a concluir y dice: te amo Dios. Dice acá en el primer versículo: te amo, oh Jehová. Y entonces no solamente se queda en el te amo, oh Dios, o te amo, oh Jehová, sino que dice: tú, al que he tomado la decisión de amar, que es al Señor, a Jehová, tú eres mi fortaleza. Entonces la primera conclusión que llega David es que a ese que él ama, que es el Señor, lo define como su fortaleza. ¿Y por qué lo define como su fortaleza a ese que ama? Porque en muchas ocasiones David él se sintió sin sostén muchas veces. Usted sabe que él anduvo huyendo de Saúl. Él sabía todo lo que significaba el huir de un rey, el huir de la muerte. Entonces, en todos esos escenarios que él vivió en carne propia, entonces nadie lo pudo sostener. Nadie metió las manos por él. Nadie dijo: venga David, yo sé que el rey lo anda buscando para matar. Yo le voy a dar de comer, yo le voy a dar donde vivir, y no me importa irme a la cárcel por usted. No me importa eso. Entonces David encontró, en medio de todo ese escenario negativo en su vida, encuentra
que el Señor había sido su fortaleza en ese escenario. Entonces ya aquí dice: Jehová, te amo, pero no solamente te amo, sino que he llegado a la conclusión que tú eres mi fortaleza. Y eres mi fortaleza porque en el escenario más difícil de mi vida, en las experiencias más difíciles de mi vida, nadie me pudo sostener. Porque fortaleza lo que significa es sostener a alguien. Sostener. Cuando usted está sosteniendo a alguien en los brazos, eso es lo que significa fortaleza. Cuando uno está sosteniendo algo. Entonces, por supuesto, el sostener a algo implica una carga. Y muchas veces los brazos se cansan. Y es ahí en donde David encuentra en el Señor que el único que lo había fortalecido y el único que había sido su fortaleza había sido el Señor. Entonces ya acá en este versículo dice: Jehová, te amo, pero no solamente te amo, sino que tú eres mi fortaleza. Nadie pudo sostenerme, nadie pudo soportar, todos se corrieron, nadie pudo resistir, pero tú, en medio de esa dificultad que Saúl me quiso matar, en medio de esa dificultad que ese oso venía para matarme, en medio de esa dificultad de ese Goliat, en medio de esa dificultad de ese gigante, tú me fortaleciste, tú fuiste mi fortaleza, me sostuviste, nunca me abandonaste. Entonces ahora llego a la conclusión que tú eres mi fortaleza. Vamos a dar un fuerte aplauso pues al Señor. La segunda conclusión que llega David dice que es fortaleza mía. La segunda conclusión dice: Jehová, roca mía. ¿Por qué David llega a esta conclusión? Y llega a ver a Dios y a Jehová como su roca. Bueno, usted sabe que hay diferentes tipos de roca. Por ejemplo, en la construcción se ocupa mucho, se puede construir en diferentes terrenos. Pero en la misma palabra del Señor establece que las mejores construcciones se desarrollan siempre sobre lo sólido, sobre la roca. Y usted recordará aquel versículo que dice que aquel hombre que edificó su casa sobre la arena se le derrumbó. Pero también usted encontrará en la Biblia en donde dice que aquel hombre que construyó su casa sobre la roca, vino el fuerte viento y no se cayó. Entonces, David, en medio de todas esas experiencias, encontró un común denominador de parte de Dios. Y el común denominador que encontró es que el Señor había sido su roca. ¿Qué significa eso? Que el Señor había sido un personaje sólido en todas las experiencias. El Señor había sido consistente. Mire, una de las cosas más difíciles en el ser humano es que la mayor parte, ese es como un defecto, digámoslo, de fábrica, es que nosotros somos variables. En la mañana estamos contentos, a la hora estamos molestos, a la hora estamos tristes. Entonces nuestro carácter es altamente volátil y variable. Y entonces usted encontrará que es bien escaso personas que tengan un carácter fuerte, que no se mueva. Que, como dice la palabra del Señor, que su sí sea un sí y que su no sea un no. Entonces el sí muchas veces es relativo, si me conviene, y también es relativo el no, si me afecta. Entonces David encontró en esta relación entre él y el Señor que el Señor era una roca, que el Señor es un personaje
que es sólido. Que el Señor, cuando usted logra sacarle, digámoslo así, un sí, Él más tarde no le va a estar diciendo que no. Más tarde no le va a estar diciendo, mira, fíjate que no calificas, fíjate que ya me arrepentí. Entonces Él encontró que toda vez y cuando el Señor fuera su fortaleza, toda vez y cuando el Señor fuera su amor hacia Él, no solamente iba a gozar de fortaleza, sino que también Él había gozado de una solidez. Él también había gozado de algo sólido, de algo que no se movía, de algo constante. Entonces, cuando Él viene y dice este versículo, Jehová, te amo, eres mi fortaleza. Pero no solamente eres mi fortaleza, sino que también eres mi roca. Porque eres sólido. No tienes, dice la palabra del Señor, que Dios no tiene sombra de variación. O sea que Dios no es como los seres humanos, que en la mañana le dicen sí y en la mañana le dicen no. Y eso lo experimenta David y entonces dice, realmente estoy anclado, estoy edificando sobre algo sólido, sobre algo constante, sobre algo que no va a variar. El tercer elemento que dice David, y la tercera conclusión lo leemos aquí, dice, Jehová, eres mi castillo, eres mi castillo. Por definición, un castillo es un edificio que se construye con murallas. En el antiguo tiempo habían muchas invasiones y entonces las ciudades eran amuralladas a través de paredes, de muros, se construía para evitar una invasión. Entonces, y estas invasiones las murallas era una estrategia que daba cierta ventaja cuando era atacado. Por supuesto, porque no lo agarraban desprevenido a uno. Usted recordará las famosas murallas de Jericó, los muros de Jericó, y así sucesivamente. No solamente en la Biblia encontramos eso, sino que la mayor parte de los imperios, su sueño era poder cercar sus linderos para evitar una invasión. Y eso ha venido siendo así siempre, porque las murallas lo que generan es seguridad. Por ejemplo, en el tiempo de la guerra y en el tiempo de los 90s, de los 80s, San Salvador era muy distinto a lo que es ahora. Por ejemplo, si usted recordará la colonia San Francisco, que era una colonia en donde vivía mucha gente de mucho dinero acá en el país, casas de 4,000, 5,000 varas, eran preciosas, en el escalón, sumamente bonitas. ¿Por qué? Porque eran casas en donde no tenían murallas. No tenían murallas. Entonces usted veía la Land Cruiser allá adentro, todo era como, no sé si usted ha ido en alguna ocasión, ha visto en fotos o en videos, o ha tenido la experiencia de ir a Estados Unidos, y eso es lo bonito en muchas ocasiones de allá, porque allá tienen unas cerquitas de madera. O sea, allá las casas, sean de millonarios o sea de quien sea, lo que tienen son unas cerquitas de madera que a veces llegan hasta este nivel. Entonces eso le da una gran vista a la ciudad. Y entonces San Salvador en estos tiempos que le digo, así era. Y algunos de ustedes también recordarán en donde eran como finquitas, las casas se podía ver hasta adentro todo. Pero a partir de la inseguridad que se empezó a vivir en algunos tiempos, entonces San Salvador empezó a cambiar.
Entonces usted ve ahora las grandes casas en lugares ya totalmente amuralladas. Totalmente amuralladas. Y usted ve el muro más grande que usted puede encontrar, las paredes más grandes que usted puede encontrar, los razors que puede más encontrar. Pero, por ejemplo, usted se va en todo este bulevar y usted no encuentra una propiedad como esta, con barrotes. Todas son murallas y paredes. Entonces, pero ¿cuál es la idea de la muralla y del muro? La idea del muro es que el que está en el interior, eso le genera seguridad y paz. Entonces puede dormir tranquilo. Entonces David define su vida que el Señor era y es ese castillo y esa muralla alrededor de él. Entonces él está dentro, su vida está dentro de esa ciudad, pero hay un castillo y hay una pared que lo rodea. Pero esa pared no es una pared simbólica, sino que es una muralla hecha de roca que hace que el que está en el interior se sienta seguro. Y entonces le dice: Señor, Jehová, te amo, porque al amarte, no solamente te amo y me demuestras tu amor, sino que eres mi fortaleza. Has estado conmigo en los peores momentos. No solamente eso, sino que eres constante y eres sólido, eres inamovible. Pero no solamente eso, sino que tú eres mi muro. Y eres un muro impenetrable. Eres un muro que nadie lo puede derribar. Me siento seguro. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Y una cuarta conclusión que hace David, el salmista, dice: castillo mío, mi libertador. Mi libertador. David se da cuenta de esta realidad, que el Señor era su libertador. Pero cuando hablamos de libertad, entonces tendríamos que hablar de lo contrario, que son las cárceles. O sea, no puede haber libertad si no existe la retención y la cárcel. O sea, para que usted pueda ser libre, entonces antes estaba preso. No sé si me doy a entender. Entonces, ¿por qué David habla de libertad si no estaba preso? Es que uno debe de entender que desde el momento, le voy a decir esto, y yo lo ejemplificaba en una ocasión, y digo esto: desde el momento del capítulo 3 en que el ser humano fue destituido de la gloria de Dios, el ser humano está programado para hacer el mal. Al niño nadie le enseña a mentir. Nace de él el pecado. Al niño nadie le enseña a hacer esto otro. De su interior, de nuestro interior, nace el pecado. Nace en nuestros corazones, nace en nuestros pensamientos, nace en nuestra mente. O sea que, como dice el libro de Génesis, o sea, allá en donde dice que el Señor mismo se arrepintió de haber creado el hombre, porque su pensamiento es constantemente hacia el mal. Entonces, realmente el ser humano está encarcelado. El ser humano está encarcelado en una cárcel que cayó no producto de él, sino que producto de la separación del hombre de Dios. Estamos encarcelados. Y yo le decía a un amigo el día de ayer, y le decía: imagínate cómo seríamos si no tuviéramos problemas económicos, si no tuviéramos problemas familiares. ¿Cómo seríamos si no tuviéramos ninguna clase de problemas? Ninguna. Ni de enfermedades,
ni de dolencias, ni económicas, ni familiares, ni de hijos, ni de nada. ¿Sabe qué pasaría? Si así nosotros no queremos de Dios, le decía yo a él, ahora ponete a pensar ya en ese nivel. O sea, en ese nivel realmente los problemas y todas las situaciones y crisis y desiertos que los seres humanos continuamente pasamos es como para desinflarnos. Es algo que el Señor hace continuamente en nuestra vida para estarnos desinflando, porque el ser humano no puede estar en ese nivel. Y al estar en ese nivel, nos volvemos Nabucodonosores. Usted ve que Nabucodonosor, cuando el Señor le dio aquella gloria, dijo: ah, la gran Babilonia que yo he hecho. Entonces, continuamente vienen los problemas, que viene esta otra situación, esta otra situación. ¿Y para qué es? Es la misericordia de Dios, para que siempre el ser humano creyente no sea absoluto, continuamente esté en una codependencia de Dios, que no se aleje de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Porque yo lo he mencionado en algunas ocasiones, y a son de broma lo digo. Vaya, si Dios a usted lo bendijera y le diera un avión, y entonces ya usted ahí en Ilopango, aquí pasan todos los millonarios, ahí tienen todos los aviones, todas las mañanas y todos los días, ahí los parquean, ahí en Ilopango. Y entonces, si Dios lo llevara a ese nivel a usted de aquí que vive aquí en Soyapango, que Dios lo llevara a ese nivel, ¿será que usted siempre se congregara aquí en el remanente? Por eso ahí usted puede analizar cómo somos. Ahí usted puede analizar que realmente, bueno, lo que yo he visto a lo largo de muchos años acá es totalmente lo contrario. Muchos hermanos que vivían aquí en Soyapango: Señor, ya no aguanto aquí esta colonia, no me deja dormir este vecino, mucha bulla, esto y lo otro. Señor, aquí no tengo parqueo. Entonces empezaron a orar por alguna su casita ahí arribita de Metrocentro, por decirles algo, que ya las casas son un poco más espaciosas, ya hay un parqueíto mejor. Entonces Dios les contestó. Pero ¿qué sucedió? Se fueron a la tal casa. El primer mes siguieron viniendo, el segundo mes vinieron viniendo. Ya como al tercer mes: mire, hermano, fíjese que me voy a quedar ahí cerca. Mire, hermano, fíjese que ya la gasolina está bien cara. Mire, hermano, y como se dice, y le pregunto yo al hijo de una persona de estas que ya creció ahí de arriba para Metrocentro, y ¿sabe lo que me dijo una vez? Me dijo: no conozco Soyapango, me dijo. Y es cierto, nunca había venido. Para que usted tenga el nivel de mentalidad obsoleta y soberbica que podemos llegar. No conozco Soyapango, nunca había venido a Soyapango en 20 años, el hijo de esta persona, jamás. Entonces, para que usted tenga una idea, o sea, cómo estamos de podridos en los pensamientos. Ahora póngase a pensar cómo seríamos sin problemas económicos, sin problemas familiares, sin problemas nada. O sea, seríamos unos monstruos, hermano. Entonces no se queje de esos problemas. En esos problemas alabemos al Señor. En esos problemas digamos: Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, en medio de esta tribulación,
tú nunca me has desamparado, ni me vas a desamparar. Tú siempre has estado conmigo en este problema económico, en este problema de salud. Tú nunca me has dejado, ni me vas a dejar. Todo eso sirve para que nos acerquemos a Dios, para que dependamos de Dios, pero no estemos anhelando lo otro, porque lo otro seríamos unos monstruos. Y entonces dice el salmista: Jehová, tú eres mi libertador. Entonces, a partir de que el ser humano le falla al hombre, entonces todos estamos en una tendencia hacia el mal. Entonces, yo le decía a unos hermanos, por ejemplo, Satanás anda buscando cómo hacer ataduras. Y entonces yo hablaba con una persona que tiene mucho dinero, y le decía, y me dice, esta persona tiene bastantes mujeres, pero como él tiene dinero, a todas las tiene con su apartamento, a todas le mantiene los hijos, esto y lo otro. Y entonces, pero él fue creyente. Y entonces yo le preguntaba y le decía, él sabe en la condición en que está, y usted y yo sabemos en la condición que él está, no hay que mencionarlo. Entonces él, al hablando yo con él, me dice, yo sé en la situación en que estoy, me dijo, yo sé, pero mira, me dice, esta es una cosa tan difícil, me dice, que mira, yo digo, me voy a quedar con esta mujer y ya no voy a seguir con esta, pero mira, es tan difícil porque tengo hijos con esta, tengo hijos pequeños con esta, mira esta otra. Entonces Satanás hace unas ataduras internas, que se vuelve meramente imposible salir de la cárcel del adulterio. Imposible. La gente está consciente que está en adulterio, pero no puede salir. ¿Y por qué no puede salir? Porque Satanás les hace unos amarres que uno que otra, y los sentimientos internos y las conexiones internas, que la gente está conocedora de la situación en que está, pero no puede actuar. ¿Pero por qué no puede actuar? Porque están en una cárcel. El que está adicto a la droga está consciente que aquello está mal, pero no puede actuar porque está en una cárcel, porque tiene que venir un poder superior a liberarlo. De la cárcel no se puede salir automáticamente, tiene que venir un poder superior. Y David se da cuenta que el único poder superior era el del Señor. El poder superior de Dios lo había libertado a él de muchas cadenas que él tenía. Y entonces dice: Jehová, tú eres mi libertador. Me libertaste de esto otro y de esto otro. Tú eres el único que libera, porque Él es el único que libera al ser humano del pecado. Uno no puede, usted nunca va a poder. Por eso es que lo que se debe de hacer es iniciar, dejarse ayudar, porque Él sí puede liberarlo de las cadenas de Satanás. Denle un fuerte aplauso al Señor. Mire, tanta asociación que hay de alcohólicos anónimos, de esto, de aquí, de allá. Si la gente intenta, humanamente hablando, el psicólogo le da algunas horchatas, esto y lo otro. Si humanamente hay ciertas formas de poderlo hacer, pero no son sostenibles en el tiempo. Por eso es que, por ejemplo, el que tiene problemas de homosexualismo, eso no es una enfermedad, porque la sociedad dice: estás enfermo. Y te justifica: mira, pasó esto en tu niñez, a ti te violaron, a esto y por esto. Entonces te dan la justificación para continuar haciéndolo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que ese es un pecado. No es que nadie nace con esa tendencia o eso, sencillamente ese es un pecado. Y yo lo he ejemplificado en algunas ocasiones, que yo he hablado con muchos de ellos y me han llegado a la conclusión y me dicen: mira, yo he tenido tantas mujeres que ninguna me satisface y por eso me metí con hombres.
Entonces es un pecado que necesita liberación, pero ellos no pueden. Tiene que venir el poder del Señor, el poder de Dios a liberarlo. Pero ¿qué tiene que hacer? El que está preso tiene que tener la intención de querer salir de la cárcel. ¿Cómo va a ser que usted va a ir a sacar a alguien de Mariona y el tipo no quiere salir de Mariona? Él quiere seguir viviendo ahí, pues. Pero el preso tiene que gritar y decir: Señor, yo quiero salir de esta cárcel. El homosexual tiene que gritar, tiene que buscar de Dios, tiene que venir a la iglesia, tiene que leer la Biblia, tiene que ver qué hace, gritar y decir: Señor, yo quiero salir de esta cárcel porque ya no aguanto. Y entonces el poder liberador del Señor es poderoso para romper cualquier tipo de cadena. Pero parte del interés, el que quiere dejar el vicio tiene que ver qué hace y levantar las manos: Señor, yo ya no aguanto, ya destruí mi matrimonio, ya destruí mis hijas, ya destruí mis hijos, ya destruí esto y esto. Señor, tiene que buscar a salir de la cárcel. Y entonces David dice: Señor, tú eres mi libertador. Porque David, usted ve, era un ser humano igual a todos nosotros. Usted ve en la Biblia que no le cubre nada, cometió un adulterio y muchos otros pecados. Pero él sabía que el Señor era su libertador. Él estaba consciente que Él era su libertador. Y entonces él dice y llega a esta conclusión: Señor, tú eres mi libertador. Sigamos leyendo y con esto terminamos. Dice: Dios mío, fortaleza mía. El versículo número 2: en Él confiaré, mi escudo. Ahí detengámonos. La quinta conclusión que llega David es que el Señor era su escudo. El escudo es usado en la guerra como un arma de defensa. Entonces, el objetivo del escudo es proteger el cuerpo. Entonces, David dice: Señor, tú eres mi escudo. Entonces llega a la conclusión que el Señor es un escudo. ¿Y por qué llega a esta conclusión? Porque Él enfrentó a enemigos superiores. Él enfrentó a enemigos superiores y los venció. Y entonces dice: Señor, tú eres mi escudo. ¿Cómo fue que no me venció Goliat? ¿Cómo fue que no me venció el oso? ¿Cómo no fue que perdí en aquella guerra? Y entonces dice: Señor, tú eres mi escudo. Pero usted ve que todas estas conclusiones a las que llega David son tan importantes porque son las que en nuestra vida, hermanos, nosotros tenemos que tenerlas presentes. Pero como le mencionaba, no podemos ir a liberar a un preso que no quiere salir de la cárcel. Yo no le puedo estar diciendo esto si usted no está consciente de esta realidad. Yo no le puedo imponer esta verdad a usted. Es usted mismo, con sus propias experiencias, que usted tiene que llegar al aterrizaje y a la conclusión. ¿A cuál conclusión? A la conclusión de que el Señor es nuestro escudo. Dice un hermano que él le pidió una manifestación al Señor. Es un hermano muy conocido, es el doctor Bolaines. Y entonces él estaba en Nueva York. Dice que se sentía solo, se sentía triste por una situación que estaba pasando. Y entonces él le pidió como una manifestación al Señor para no sentirse solo. Y entonces lo que le pidió al Señor, dice él, es que le pidió que pudiera ver él
ese mundo espiritual. Y entonces Dios en un momento y a otro le permite ver ese mundo espiritual. Y entonces al ver ese mundo espiritual, entonces él vio cómo es el mundo espiritual. Y entonces dice que él vio todos los ángeles que estaban alrededor de él. Y entonces cuando él vio todos los ángeles que estaban alrededor de él, él alabó al Señor. Y entonces a veces nosotros nos sentimos tristes, nos sentimos solos, nos sentimos derrotados, nos sentimos en el fracaso, pero es porque no hemos llegado a esta conclusión y no necesitamos que el Señor nos permita ver los ángeles. Es que lo vemos, lo sentimos, lo palpamos. ¿Cuántas veces usted ha estado en desventaja contra sus enemigos y usted ha salido triunfante? ¿Cuántas veces usted ha estado a punto de morir y usted ha salido triunfante? ¿Y por qué fue? ¿Porque el médico es bueno? ¿Porque le pusieron una buena medicina? No, fue porque el Señor fue y ha sido y continuará siendo nuestro escudo alrededor de nuestros enemigos. Pero aquí quedará en un decir. En el momento que sus enemigos lo enfrenten a usted, en el momento que los enemigos lo acorralen a usted, usted tiene que saber que el Señor es nuestro escudo. En el momento que lo lleguen a extorsionar, usted tiene que saber que el Señor es su escudo. En el momento que usted esté en medio de un asalto, usted tiene que saber que el Señor es nuestra fortaleza, que el Señor es nuestro amparo, que el Señor es nuestro libertador, que el Señor es nuestro escudo. Y si estamos en las manos de Él, nadie nos puede arrebatar. Pero eso no se lo puedo imponer yo. Eso tiene que nacer de usted, del interior. Y entonces David dice: Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca, tú eres mi castillo, tú eres mi libertador. Y no solamente eso, sino que también, Señor, eres mi escudo. ¿Cuántas? Yo recuerdo de la experiencia de una persona que usaba un chaleco. Y entonces lo que hacía era que le decía a otra persona: dispárame. Y entonces se ponía el chaleco y le disparaban a ver si la bala le entraba. Y entonces, por supuesto, era un chaleco antibalas, entonces cabal no entraba la bala. ¿Cómo se ha de sentir? ¿Cómo se ha de sentir esa persona que termina la guerra, que termina de enfrentar al enemigo, y entonces ya se va a acostar y se quita el chaleco y ve que en la espalda tiene 3 tiros que no le entraron, y ve que en el frente tiene otros 3 tiros que no le entraron, y dicen: "Juela, fueron 6 tiros", dice la gente. ¿Cómo se siente uno cuando usted se acuesta? Cuando usted estuvo en medio de los adversarios, en medio de los enemigos, en medio de las situaciones, y usted se quita el chaleco y usted se quita el escudo de Dios y usted lo pone y usted dice: "Juela, este cáncer me iba a matar", y usted dice: "Esta deuda me iba a matar, mire, esta cosa me iba a matar", pero usted dice, se lo quita, y cada bala que ve y usted la quita, porque usted tiene que quitarla, como el paracaidista que él mismo hace su bolsa para si se mata, él mismo se mata. Entonces usted lo quita, y entonces cuando empieza a quitar cada bala, entonces usted empieza a alabar al Señor y usted dice: "Esta bala me hubiera penetrado, esta bala era explosiva, esta bala era criminal, ya estuviera 3 metros bajo tierra, ya tuviera 10 años sobre el cementerio, pero el Señor ha sido nuestro escudo". Y entonces uno alaba al Señor y dice: "Gracias, Señor, porque en medio de todos los escenarios tú has sido un refugio, tú has sido un castillo sobre los enemigos". Póngase a pensar que usted se pone un chaleco y en la noche usted se lo quita como los calcetines, pero cuando usted se lo quita ve 2 balazos en la noche y usted dice:
me tiraron 2 balazos, dice usted, pero estoy vivo, dice. Así es esto del evangelio. Satanás tiene 10 años de estarle tirando balazos y ni uno le ha caído. ¿Y sabe por qué es? Porque el escudo del Señor es impenetrable. Porque dice el Señor en su palabra que ninguno de los que son de Él, escogidos de Él, el diablo se los puede arrebatar. Nadie. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, que estamos en las mejores manos. Pero usted ve, la gente no quiere de Dios. La gente lo que quiere es mundo. La gente lo que quiere es guaro. La gente lo que quiere es discotecas. Bueno, que sigan en esa línea. Pero mal le paga el diablo a quien bien le sirve. Pero esto es cuando uno tiene que entender esta realidad. Y esta realidad llegó a esta conclusión David. Y es la mejor conclusión que nosotros como creyentes podemos llegar. Nadie va a ser nuestra fortaleza. Nadie va a ser nuestro amparo. Nadie va a ser nuestro refugio más que el Señor. Porque los seres humanos somos así. Somos una cuerda floja. Hoy estamos, mañana no estamos. Hoy decimos sí, mañana decimos no. Al segundo la gente cambia. ¿Por qué cree que existe usted todo eso de los contratos ahora? Por todo eso, porque antes no era así. La gente tenía palabra. La gente decía sí, sí, no había necesidad de andar firmando nada. Pero ahora todo es fírmeme aquí, fírmeme aquí, fírmeme aquí, fírmeme aquí. ¿Por qué? Porque los empresarios saben de que ahorita le está diciendo sí, pero mañana le está diciendo que no. Pero David llega a esta conclusión. Y esa es la misma conclusión que nosotros tenemos que llegar. Dicen que hay muchas maneras de aprender. Y una de las maneras de aprender es viajando. Cuando usted viaja, aprende mucho. Mucho. Pero es caro, muy caro viajar. La otra forma es a través de los libros. Y una tercera forma es a través de las experiencias de otros. Entonces muchas veces no hay necesidad de que le demos tanta vuelta a la cosa. Aquí David nos concluye que el Señor es el mejor, es la mejor fortaleza, es la mejor roca sólida, es el mejor castillo, es el mejor libertador y es el mejor escudo. Y muchas otras más que podemos seguir hablando. Y esas mismas conclusiones son las que usted y yo tenemos que tenerlas presentes, hermanos. Porque el evangelio del Señor no es algo así como un producto que yo lo voy a convencer ahorita para que usted me diga sí. No es como cuando a usted le venden un producto alterado y le quieren vender algo que solo por sacarle un sí. El evangelio no es así. El evangelio de su interior tiene que nacer las convicciones. Por eso es que el legalismo no pega dentro de la iglesia. Mira, hermana, use pantalones o no use, ande como usted quiera. El problema es que de su interior tiene que nacer una convicción. De su interior. El pastor no lo puede andar cuidando. De su interior tiene que nacer una convicción a decirle no a las cosas que nos llevarán al fracaso. Nadie. Es de su interior que va a nacer un no. Entonces es de su interior que usted tiene que entender esto, que el Señor es la roca inconmovible. De su interior, mire, uno se puede ajolotar en esta vida. ¿En qué sentido?
En el sentido de que, como dice el salmista, vi a los inconversos crecer. Entonces, más cuando uno se puede como afectar, en el sentido de que uno puede decir, asustar, a esto, aquí, acá, y entonces eso lo puede como bloquear a uno. Solo por decirle algo. Su amigo ahorita le manda su foto a usted. Nosotros aquí estamos con este calorcito de las 2 de la tarde. Le manda su foto a usted allá en Puerto Vallarta, por decirle algo. No vayamos tan lejos, a Roatán. Le mandan su foto, mira dónde estoy vos en Roatán, con el agua azulita hasta aquí, que no sé qué. Y mira vos que sos un gran loco ahí en la iglesia, que no sé qué. Eso lo puede desestabilizar, ¿no? Venite para acá, loco. Eso lo puede desestabilizar a cualquiera. Y le manda el video, mira hombre, aquí te voy a mandar a traer, venite ya. Deja ese tu iglesia. Cualquiera se puede desestabilizar. Pero es ahí donde nacen las convicciones. Dale, hermano, seguí tu vida. Dale. Al final vamos a ver quién gana. Dale, seguí. Y entonces ahí uno tiene que estar seguro que está sobre la roca inconmovible que es Cristo. Usted está creciendo, está pegando el ladrillo, pegando el ladrillo, ¡pum! Se muere, ¡pum! Aparecen los ángeles directo a la presencia del Señor, porque usted sabe que construyó su casa sobre la roca inconmovible. Con eso no le estoy diciendo que no vaya a Roatán, vaya, toda vez y cuando nos alcance y toda vez y cuando no deje la obra de Dios tirada. Lo que le estoy diciendo es que todo eso lo puede desestabilizar. Y el otro ya compró no sé qué, y el otro y yo aquí todavía. Usted no sea jolote. Como me recuerdo de un carro Datsun que teníamos nosotros, King Cab 82. Y entonces ese carro daba algo de pena para arrancarlo, fíjense, porque era diésel de candela. Y entonces como le habían mandado a poner un botón. Entonces uno le apretaba el botón así, mire, y le volvía a apretar el botón. Y entonces la gente se le quedaba viendo a uno, y el volado no arrancaba porque uno no le había apretado bastante el botón. Entonces una vez yo estaba arrancándolo, y entonces no me arrancaba 1 y 2 y 3, iba a darle al botón. Y enfrente estaban unos amigos, y también enfrente estaba mi tío. Y entonces uno se siente como apenado cuando no le arranca el carro, ¿verdad? Y entonces de la nada me dice mi tío, sobrino, no se aflija, me dijo. Este carro, me dijo, es un buen carro, me dijo. Lento pero seguro. Y vuélvalo a intentar, me dijo. Pues le volví a intentar, arrancó el carro. Así es esto, hermano. Usted no se aflija que el otro ya compró casa no sé dónde, que no sé cuánto, no sé qué, que no sé qué. Usted aflíjase que Dios esté en su corazón. Y si Dios está en su corazón y usted es hijo de Dios y es perseverante, no se preocupe en lo que el otro hace, porque usted está construyendo su casa sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Y tarde o temprano el carro va a arrancar. Y nos vamos a ver allá en la presencia del Señor. Y allá en la presencia del Señor nos vamos a ver con el hermano santo. Y allá vamos a andar paseando en las colonias y vamos a decir, ¿se recuerda, hermano, de aquello? Sí, mientras aquellos se burlaban de nosotros, nosotros ahora aquí gozando de la presencia del Señor. Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta que se construyó sobre lo sólido. Pero si de su interior no nace, como le sucedió a aquel Demas, lo aló el mundo. Aquí es lento, ahí va. Eso es como en las iglesias, ¿verdad? Que usted ve que construyen una iglesia con $2 millones, que con la otra con 3. No, ahí vamos poniendo el pedazo. Ahí ven, miren, poniendo el pedazo de lámina, ahí vamos poniendo el otro pedazo, ahí vamos, hay que sigan. Hay que darle. Nosotros ahí vamos en nuestro caminito, ahí vamos. Ya tenemos 25 años, ahí vamos poniendo el ladrillo, ahí vamos. Que mire, que ahorita van a hacer una iglesia de 20. Hay que sí, que la hagan. Nosotros aquí estamos piedra a piedra, ahí vamos. Van muriendo soldados, ahí vamos.
porque tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que hemos construido sobre la roca inconmovible. Que aparece la nueva doctrina de esto. Nosotros no nos movemos de lo que nos enseñaron. Que mire que ahora hay que votar. No, seguimos en la misma. No, mire que ahora cambie cámbiense ya todo revuelto. No, ahí seguimos. Porque nosotros estamos construyendo sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso, pues. Sí. Como dijo mi tío, lento pero seguro. Tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que todo esto nunca fue pérdida. Cierre sus ojos y oramos al Señor. Póngase en pie ahí donde está y terminamos esta noche.